Buenas tardes. Como cada semana, como cada lunes de cada semana, estamos en directo con otra persona estupenda, maravillosa, que nos va a contar su experiencia ECM. Este trabajo lo estamos haciendo para demostrar, dar visibilidad y dar luz a todas esas personas que han podido pasar al otro lado. A esas personas que han tenido una vivencia que no pueden explicar de una forma razonada o razonable, a no ser que podamos hacernos eco de la trascendencia de la conciencia, que hasta este momento parecía que quedaba en un segundo lugar. Pero estas personas vienen a contarnos que el alma no muere, que trascendemos y que hay vida después de la vida. Hoy tenemos con nosotros a Leo. Es profesor de música, de piano concretamente, en Almería, en el Conservatorio de Almería. Leo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo y contarnos tu fantástica historia, porque realmente son todas maravillosas y fantásticas. Pues nada, bien hallados, bien hallados, bien halladas todos, todas y todas, y muchas gracias por invitarme. Muy bien, Leo. Bueno, como toda y cada historia de ECM tiene su punto de partida, ¿no? Y yo siempre arranco haciendo una pregunta que a mí me parece sustancial, ¿no? En toda experimentación, ¿no? De este calibre. Después de esta experiencia, me gustaría saber cómo cambió tu vida, cómo cambió tu forma de ver el mundo, de verte a ti mismo, por supuesto de ver qué pasaba, ¿no? En la existencia del cuerpo después de la muerte, en tus creencias espirituales, incluso la creencia, por ejemplo, de que existiera un Dios. No sé, porque cada uno tenéis distinta ideología a nivel personal, distinta cultura, habéis crecido en ambientes muy diferentes. ¿Cómo fue para ti y cómo cambió tu forma de ver la vida? Pues cómo sigue cambiando cada día, porque una de las cosas por las cuales tengo la evidencia más clara de mi experiencia es la transformación, mi transformación y cómo veo y cómo siento el mundo. Y eso es que no, creo que no va a tener fin hasta el día que vuelva a trascender lo que trascienda. Es que son muchas, muchas, muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Sí. tu SM? Cuéntame. Mira, mi FM se produjo en una operación que se llama aislamiento de venas pulmonares. Yo tenía fibrilación auricular, una fibrilación muy, muy fuerte, incompatible prácticamente ya con la vida. Y probamos muchas medicaciones, no funcionaba nada, cardioversiones eléctricas, no funcionaba nada. Y mi cardióloga ya dijo, mira, tenemos que hacer esta operación porque el corazón está a punto de deformarse y ahí ya sí que no hay vuelta atrás. Así que vamos a ir a la operación, que es muy delicada, pero si funciona, pues vamos a probar. No funciona siempre esa operación. Y la operación duró 6 horas y en el transcurso de esa operación es donde yo tuve mi experiencia trascendente, mi viaje al amor, que es como yo le llamo por Precioso. ponerle, por ponerle alguna palabra, porque es inefable, no puedes explicar. No hay palabras en nuestro vocabulario que puedan explicar eso. Em, Curiosamente, la operación fue bien, fue un éxito. Y entonces, claro, cuando yo desperté, enseguida cuando me llevaron a la habitación, se lo conté a mi mujer lo que había ocurrido. Pero durante mucho tiempo, durante muchos meses, me lo guardé para mí, porque además mi parte escéptica me decía que habría sido algo, no sé, algo que yo habría imaginado o algo o efecto de alguna medicación o algo así, porque además si me decían que la operación había ido bien, ¿cómo podría haber tenido esa experiencia? Entonces, pues ahí vinieron unos meses, al principio duro, porque yo no quería estar aquí, no quería. Era una vuelta a una operación de una enfermedad muy grave, me dolía todo, la recuperación no fue inmediata, estábamos saliendo de la pandemia. em, mm,
había muchas incomodidades y entonces yo me refugiaba mucho en aquella experiencia y luego empezaba a no entender realmente qué hacía aquí. Me sentía como una especie de peregrino o de extranjero, una cosa muy extraña. No fue, no, la reentrada, digamos, esos primeros meses no fueron agradables, porque realmente sentía que aquella era mi casa, que era nuestra casa y que aquí estamos, pues eso, realmente como en un viaje. Pero un viaje muy incómodo porque además todavía yo tenía muchas molestias y hasta que no se asentara la operación no sabía. Ese fue el primer efecto, pero por otra parte yo luego me refugiaba mucho en esa experiencia, pero solamente era para mí, no la contaba a nadie. Por eso, porque además mi parte escéptica, pues, y mi mente se metía en medio y decía, eso, pero realmente. Entonces empezaron a pasar una serie de casualidades, de sincronicidades, de serendipia, llamadlo como queráis, en los que yo ahora mismo veo clarísimamente que era una guía, un manual para que yo fuera despertando y fuera dándome cuenta de que lo que había ocurrido de verdad y que había sido una experiencia trascendente y que había estado al otro lado del velo o como queramos llamarlo. como queramos llamarlo. Mm. Leo, ¿qué pasó en tu ECM? ¿Qué ocurre? Em, Mi FM, yo no recuerdo, lo digo de antemano porque a veces me lo preguntan, no recuerdo viaje de ida, viaje de vuelta, simplemente recuerdo estar ya allí directamente. Muy bien. Estoy en un sitio muy luminoso, muy luminoso. Hay una luz cenital, que toda la luz de ese sitio, de ese lugar, sale esa luz cenital. A pesar de que yo no tengo cuerpo, no tengo órganos, soy un cuerpo de luz, pero bueno, puedo ver. Entonces, cuando miramos a esa luz cenital de frente, no deslumbra, no deslumbra. Puedes mirarla, es como un sol, digamos, pero no tiene que ver nada con el sol. Lo digo por utilizar algo, una analogía. La puedes mirar de frente y no deslumbra. Y de esa luz no solamente sale luz, sino que irradia un amor que no puedo describirlo y además, perdonadme si me emociono porque si lo recuerdo o lo vivo, la emoción siempre me puede, no, es imposible. Hablo de amor porque es la palabra que tenemos, pero es una sensación de calidez, de paz, de tranquilidad y de perfección que aquí, bueno, hay cosas parecidas entre el amor de una madre y un hijo, en los abrazos de mi abuela cuando llegaba en Navidad a su casa en Granada. Em, claro que hay destellos, los veo muchísimo en la naturaleza, en los animales, en los niños pequeños, pero creo que simplemente el cuerpo humano no aguantaría esa vibración, no podríamos aguantarla. Em, entonces el entorno físico era muy luminoso, dominado por aquella luz y de esa luz emanaban miles, millones, no lo sé, muchísimas otras luces más pequeñas que se desprendían de ella, formaban parte de ella. Yo también era una de esas luces. Todos formábamos parte de aquella luz, pero a su vez también formábamos la luz. Formábamos la luz. Era un concepto, me traje algunos conceptos muy claros de allí, ese era el de unidad. O sea, todos estábamos unidos a esa luz. Algunas de esas luces, de esas esferas luminosas, le pongo esfera, pero tampoco eran esferas, eran como flashes, como reflejos. Eran exactamente igual del mismo color, de la misma intensidad de esa luz. Otras se alejaban un poco. Yo estaba en un punto fijo, entonces cuando esas otras luces se acercaban a mí, la sensación de amor era más intensa, pero era más intensa aún de aquellas esferas, de aquellas luces que se parecían más a la luz primordial. Ahí realmente parecía que iba, iba a fundirme con algo porque no se podía soportar. Em, Tengo claro que esas luces no eran ángeles, ni seres de luz, ni extraterrestres, ni nada. Éramos nosotros, era la humanidad. Eso sí lo tengo muy claro, me lo dijeron, no lo sé, lo tengo clarísimo. Era la humanidad en su estado primordial. Ese es, para mí es una certeza, que la pongo a disposición del conocimiento humano, es nuestro estado primordial. Nuestro estado primordial es energético. Somos energía. Lo tengo muy, 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 muy claro. Eso lo tengo clarísimo. El espacio no sé decirlo, no sé decir el espacio. Sí que había algunos colores, como una especie de horizonte. Había unos colores como
rosáceos, anaranjados, como una especie de atardecer, pero muy sui generis, tampoco un atardecer. Y había muchísima actividad, que eso mucha gente incluso en otro sitio donde da el testimonio, la gente incluso se ha reído o se ha enfadado y dice, ¿estamos trabajando? Digo, sí, estamos trabajando. Ahí había mucha actividad, mucha actividad. Como si cada una de aquellas luces o de aquellos seres supiera lo que tenía que hacer y yo mismo también. Estábamos en comunicación y como un cruce de estos que vemos en las grandes ciudades, en Tokio, en Nueva York, donde la gente cruza y saben perfecto, o un hormiguero que sabe todas las hormiguitas saben lo que tienen que hacer, pues lo mismo. Muchas luces, mucha actividad y trabajo y eso, actividad. Eso es en cuanto al espacio físico. Leo, en ese momento tú sientes la conexión, lo vamos a llamar así, ¿no? En tu ECM ves claro, nítido, con una certeza absoluta que somos todos un holograma donde todos pertenecemos a todo y todos formamos todo. Sí, sí. Mira, yo la analogía que utilizo es, yo soy profesor, entonces, con muchísimos años de experiencia. Y cualquier profesor, si nos escuchan profesores, lo van a entender. Tú realmente acabas aprendiendo cuando enseñas. Yo soy el músico que soy gracias a haber enseñado música. Si no hubiera enseñado música, seguramente sería un músico más limitado. Porque ese enseñar, ese compartir, me ha nutrido también. Entonces, creo que con esa luz cenital, a mí en ningún momento nadie me dijo que estaba en el cielo o yo soy Dios, no me dieron ningún tipo de mensaje de ese tipo, ¿vale? Pero esa luz cenital, de la que se emanaba todo el amor, yo sí sentía que nosotros salíamos de ella, pero que a su vez ella nos necesitaba. También la formábamos. Era un conjunto. Y ese es uno de los conceptos que me traje, que es el de la unidad. Porque mi viaje fue emocional, pero también intelectual. Me traje 3 conceptos, que uno es el de unidad, el de evolución y el de casa. Son 3 conceptos que de alguna forma se me transmitieron o yo me traje. El de unidad ya he hablado, ahora puedo hablar de la traslación aquí en la Tierra, de cómo eso cada vez lo veo más claro aquí. El de evolución es un concepto muy complicado desde el punto de vista humano, porque realmente se me hizo entender que todo está en evolución, que todos somos almas en evolución y que el concepto de mal y de bien, tal y como nosotros lo entendemos, no existe realmente. No existe. Luego, durante muchos meses, tuve que estudiar mucho, sigo estudiando, porque realmente mi cerebro iba a explotar. Pero lo comprendí. No es que no existan los malos actos, ni actos reprobables, o que moralmente tengamos manga ancha, no era eso. Pero que todo, absolutamente todo forma parte de una evolución. Entonces, mm, es muy complicado de entender. Algunas filosofías orientales sí que lo han descrito con el concepto de no dualidad. Yo eso lo he aprendido después, pero realmente todo pasa por algo y no existe el concepto de mal y de bien eterno. Por ejemplo, el mal eterno no existe, nadie va a ser malo eternamente. Y todo eso es, de alguna forma, relativo, es relativo, lo cual no quiere decir que no luchemos contra la injusticia y que intentamos tener una vida en rectitud moral, por supuesto. Pero ese concepto de evolución es de los más importantes. Y luego el de finalmente estar en casa, estar en casa. Esa es nuestra casa, es nuestro hogar. Esto no es nuestro hogar. Es un sitio Mm. maravilloso, es como, bueno, pues es un sitio de vacaciones, un sitio de aprender, un sitio de un parque, no sé, llámalo como cada uno lo llame como quiera, pero es nuestro hogar es ese. Leo, ¿de qué manera crees que esa experiencia, los resultados de esa experiencia se integraron en ti, en tu bienestar psicoemocional, en tu estabilidad interna como persona, ¿no? Porque me imagino que esta experiencia y sus efectos son la clave para asumir y entender que somos una conciencia en expansión Mm. y que cuando uno tiene un fenómeno de este tipo, la conciencia está completamente expandida y uno puede ver, sentir, cohesionarse con algo que tu cerebro en condiciones normales no te permite, porque está en otro nivel, ¿no?
supongo que influyó mucho en tu nivel de conciencia a partir de ese momento, en las decisiones o en las responsabilidades de tus actos, porque claro, el nivel de conciencia que tenías cuando antes de la intervención no fue el que tú viviste después. ¿Cómo, de qué manera integraste todo eso? ¿Cómo te ha afectado eso? Pues lo primero es que estoy en gerundio, aún lo sigo integrando, es un trabajo diario, porque una cosa que sí quiero aclarar, al menos en mi caso, pero también en el feedback que he tenido de otros hermanos y hermanas que les ha pasado, lo que a mí y de todas las lecturas que he hecho, que ya no sé los libros que llevo, ni los vídeos que he visto, es que nosotros no somos ningún tipo de iluminados, ni sabemos más que nadie, lo contrario, incluso bajan más a tierra todavía y te das cuenta más aún del trabajo que tienes que hacer y avisa a tus hermanos y hermanas del trabajo que hay que hacer y que aprovechen bien sus días aquí porque es una oportunidad única de avanzar. Pues mira, por ir al grano, una cosa que empecé a sentir muchísima curiosidad y fue como de la noche a la mañana, fue por la psicología. Nunca me había planteado hacer psicoterapia y de pronto, bueno, de alguna forma el universo me empezó a poner pistas, libros, artículos, vídeos bueno, sobre rasgos de mi educación y de mi familia y de cosas que había que mirar. Y empecé a decir, oye, igual debería interesarme en esto. Empecé a ver esto que lees un artículo y dice, yo me veo reflejado aquí. O veo reflejado a mis padres, o veo reflejado a profesores míos, o veo reflejado. Y entonces, estando en esta, em, en Instagram puse un vídeo mío tocando un concierto y me puso un corazón una persona y esa persona era la que iba a ser luego mi psicoterapeuta, que le debo muchísimo, que le gusta la música y yo estaba con esa decisión de si a quién cojo, a quién no cojo y ella me salió al camino, me salió al camino. Es que es curiosa esta historia, porque de eso a partir de hace me han pasado muchas cosas de este tipo, ¿no? Y Esto entonces de mm, las sincronicidades que hablamos, ¿verdad, Leo? sí, efectivamente. Entonces, pues ya empecé a trabajar con ella, con Carmen, y esa fue una de las primeras consecuencias. Y una de las cosas que se trabajó mucho en esa terapia y que se sigue trabajando es el amor propio. El niño interior y sobre todo el amor propio. Y me explico. Tenemos que conectar con nuestro amor propio, que es una palabra muy denostada en nuestra sociedad, porque se nos pide a veces una entrega absoluta, pero sin pensar en nosotros mismos primero. Entonces empezamos a trabajar mucho el amor propio y conecté como si esa luz, como si esa, ese plano en el que estuve quisiera que lo primero, ante todo, conectara con mi amor propio. Y conectando con ese amor y además, claro, yo con la ventaja de saber con el amor que estamos hechos y el amor que se nos tiene tan grande, pues esa fue la primera consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando conectas con tu amor propio y realmente te juzgas con compasión o dejas de juzgarte y te abrazas y te cuidas y te autocuidas, la primera consecuencia es que cuando tú estás sano empiezas a ver, empiezan a sanar los demás a tu alrededor y sobre todo dejas de juzgar. Me he enrollado un poco, pero creo que merece la pena. Cuando tú dejas de juzgarte y empiezas a verte con compasión y a comprender y ampliar la conciencia de que en momentos determinados tomaste determinadas decisiones, porque con la información que tenía o la conciencia que tenía, etcétera, empiezas inmediatamente a dejar de juzgar tanto a los demás. Entonces, la primera consecuencia de esa experiencia en mi vida diaria y práctica fue el interés que yo empecé a tener por mi propia psicología, mi conexión con el niño interior y con el amor propio, que conectaba directamente con la experiencia, con ese amor que yo sentía dentro de mí, y por lo tanto una capacidad mucho más grande de amar a los demás y de dejar de juzgar enseguida y rápidamente, que es lo que me hayan enseñado toda la vida, a estar siempre juzgando. Y entonces ahí se conecta con el sentimiento de humanidad, porque enseguida empiezas a unirte a los demás. ¿Eso es fácil y es automático? No. Evidentemente hay muchos momentos en los que sigues juzgando, pero enseguida está el recordatorio de Leo, no juzgues y ponte en el papel, ya no solamente en el papel de esa persona, sino realmente es que eres esa persona. Vívelo como tal y verás como todo es más sencillo y no todo es tan sencillo. Esa fue la Mira, primera consecuencia. sí, es bonito cómo lo cuentas, porque imagínate lo que has dicho, ¿no? De esa lluvia de luces
que cada una pertenece a un todo y ese todo forma parte en fragmentos de cada uno de nosotros. Imagínate cuando uno no se ama a sí mismo, y esto me parece muy importante lo que acabas de decir, esa luz se apaga. Y si se apaga tu luz, se apaga la luz general. Esa luz de unión que hay, como si fuera un árbol de Navidad. ¿Verdad que si Exactamente. se apaga alguna luz del árbol, el árbol queda un poquito triste, denostado, ya no tiene ese brillo, ¿no? O esa intensidad que debería de tener. Entonces, mm, es importante que hagamos hincapié, porque además se confunde mal. El amor a uno mismo parece ego, parece solo me importo yo y no los demás. Entonces, que tú hables de que realmente si te amas a ti, tú brillas y si tú brillas, brillan los demás, eso es coherencia. Claro. Coherencia. Eso es el amor, de verdad, ese amor que tú dices, ¿no? En ese momento, eh, que me imagino que cuando tú vuelves sintiendo todo eso, que es muy complicado, ahora hablaremos de ello, ¿no? ¿Cómo encajáis cuando volvéis? Para mí, y has dicho otra cosa importante, lo de los iluminados, no, sois mensajeros, realmente traéis un mensaje importante de recuerdo para que recordemos y no se nos olvide quiénes somos, que somos luz, que pertenecemos a una luz, a una fuente grande de luz y que por tanto todos somos importantes en la misma medida, ¿no? Y en la misma intensidad que podamos brillar. Pero supongo que cuando regresas con todo esto, tuviste que renunciar a personas, situaciones, a cosas. ¿Cómo fue encajar todo eso? Pues todavía estoy en gerundio, estoy encajándolo. De entrada no pasa nada, de entrada pues vuelves y eso, eh, aquello quedó como en segundo plano, como en las actualizaciones del teléfono, y yo me cogía aquello cuando había esa experiencia, cuando tenía... Pero en principio parece que no pasa nada, hasta que van pasando las semanas y los meses. Entonces sí va pasando algo. Leo, la Sí, fibrilación se sí. resuelve, Sí, imagino, ¿no? la fibrilación se resuelve y además ocurre una cosa. Mi fibrilación era brutal, o sea, brutal, brutal. No estaban desesperados, no sabían qué hacer. Y la operación me dijeron que, bueno, que me operé, estuve en un servicio muy bueno en Madrid, es uno de los mejores cardiólogos que hacen este tipo de intervención. Tiene un resultado muy alto, pero tanto él como mi cardióloga me dijeron que podía volver y que seguramente iba a volver. Porque tal y como yo lo tenía, iba a volver, que se podían dar retoques, porque te pueden intervenir varias veces. Esto hace ya 3 años. Y la fibrilación no ha vuelto, ni por asomo. Y mi cardióloga, cada vez que tengo revisión, mi padre era médico y yo sé interpretar las caras de los médicos. Y entonces, para lo bueno y para lo malo. Y entonces me mira como diciendo, mm, está muy contenta, pero no lo entiende. No entiende cómo no ha vuelto la fibrilación. Claro. Entonces eso también lo, en fin, lo dejo ahí, encima de la mesa. Pues nada, la vuelta, como dije, fue muy complicada. Al principio eso estaba ahí en un segundo plano. Yo lo cogía, era como mi droguita, yo me iba a esa experiencia. Y intenté incorporarme a mi vida y, bueno, recuperarme de la enfermedad e incorporarme al trabajo, porque había estado de baja muchos meses. Pero lo voy a decir de la manera más gráfica que puedo. Llegó un momento en que me encontraba en mi vida como una especie de fantasma. Era como un fantasma, como un espectro que ve su casa, ve su trabajo, ve su familia maravillosa que tengo, pero es como que no correspondo ahí, como si yo realmente algo, como si hubiera trascendido, como si yo hubiera muerto en esa operación y quien vuelve es otra persona diferente. Y lo pasaba mal, lo pasaba muy mal. Fueron unos meses muy duros y de hecho lo he empezado a integrar todo, pues no sé, de 8 9 10 meses hacia acá, porque pasé un tiempo luchando con mi propio personaje, porque eso es una cosa que también lo tienes muy claro, tanto por desarrollo espiritual o esta experiencia, evolución, y por la psicología, y conecto un poco con lo de antes, que es que al final lo del amor propio no es una cuestión de ego, porque lo que estás llegando a tu esencia, y cuando llegas a tu esencia destruyes tu personaje, el super yo que decía Freud, ¿no? O sea, lo destruye completamente. Entonces yo me encontré en un personaje, insisto, vivo en una ciudad que amo, todas mis decisiones son conscientes, vivo donde quiero,
mi compañera de vida fue quien quería, y fue una relación en la conciencia. Tengo un trabajo precioso que amo, pero no me encontraba absolutamente con nada. Era todo extrañísimo porque lo que antes me estimulaba ya no me estimulaba y estaban pasando cosas que no comprendía. Luego todo eso se ha ido poniendo en orden, se ha ido poniendo en orden y ahora pues está todo más ordenadito, ¿no? Pero esa fue la... Y al principio me sentía muy raro, pero luego cuando empecé a entrar en contacto con otras personas que habían tenido estas experiencias, a leer y a escuchar, pues es bastante común. Y es verdad que a veces hay efectivamente cambios de vida. Yo en mi caso no porque, primero porque estoy muy agradecido a lo que tengo y lo estoy consiguiendo integrar todo, pero sí que ocurre a veces, sí. ¿No tuviste que renunciar a ninguna situación, a ninguna persona que en ese momento ya no la integrabas en tu nueva vida? Mm, ¿Cambiaste algo? no, de entrada lo que cambié, más que es que mira, vivo rodeado de personas maravillosas. Tengo mucha suerte. Entonces tengo, por ejemplo, poquitos amigos, pero son como familia, absolutamente. Em, Sí que, por ejemplo, cambió algo. Empecé a realmente a apartar, de alguna forma, o a apartarme yo a las personas que energéticamente no me consumían o no me aportaban. Y entonces, y además la culpa empezó a desaparecer. Las personas empáticas somos muy de entregarnos a todo y a todos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí sí que en ciertas personas, algunas más cercanas, otras más lejanas, o ciertas situaciones profesionales, cosas que me consumían mucho antes y en lo que yo intentaba trabajar y luchar, sí que tuve una conciencia de decir, no, no, entre la evolución mía con mi terapia y ese amor propio con el que conecté, dije, no, no, esto no es bueno para mí, esto no es bueno para mi esencia, se me está maltratando y entonces me aparto rápidamente. Y me costaba menos apartarme de esas situaciones, muchísimo menos. Eso sí que fue una consecuencia de la experiencia. ¿En algún momento, Leo, sentiste temor o miedo a contar la experiencia y ser juzgado por ella? Porque dudaste algo en algún momento tras la experiencia y pensaste, quizás no he debido de contarlo o debí esperarme. ¿Cómo hilaste el poder vivir contigo con esa experiencia tan intensa, no tan Mm. importante y tan vital en la vida de una persona, con lo de contarlo, ¿no? Supongo que fue complicado o no. Em, sí, al principio fue muy complicado, pero porque yo mismo en mi parte escéptica no comprendía. Em, Hago una pequeña acotación, sobre todo por si nos están viendo médicos o sanitarios. La operación fue muy bien, y yo decía, ¿cómo podía haber tenido una ECM durante esa operación? Fue cuando me atreví a empezar a contarla, cuando precisamente amigos míos médicos, mi propio cardiólogo me empezaron a decir, mira, en esa operación, a mí me informaron muy bien de cómo se iba a hacer, de cómo era la operación, me dijeron lo delicada que era, pero no me contaron una cosa, supongo que para no preocuparme, y es que en esa operación, como esa es una maniobra normal, si alguien se la tiene que hacer, que no se preocupe, pues está todo controlado. A menudo paran el corazón y vuelven a hacer reversiones eléctricas, paran y resetean para ver que todo lo que han hecho está bien y la electricidad va exactamente por donde el cardiólogo quiere que vaya. Y entonces, claro, cuando yo comprendí eso y aparte que están todo el tiempo fluctuando con la electricidad, pues mis propios amigos médicos y mis propios médicos me dijeron, mira, es el marco ideal para tener una experiencia de este tipo, porque durante, aunque sea milésimas de segundo, efectivamente, tu corazón ha podido estar parado y el resto del organismo, cerebro, tal, entiende que ahí está fallecido. Entonces, eso, una vez que acepté todo eso, pues empecé a disfrutarla yo más. ¿Cuándo viene el punto, que es lo que me preguntaba, de cuándo la cuento? Pues mira, fue muy espontáneo y fue en el duelo de unos amigos míos, habían perdido un hijo en un trasplante de hígado y estaban destrozados, aunque era una persona que llevaba toda su vida luchando contra una enfermedad de riñón y muchos problemas, pero claro, estaban destrozados. Un hijo tenía 30, 31 años. Y en ese duelo, pues me nació contarlo. Y cuando vi sus ojos y realmente vi agradecimiento, y si no se quitaba el dolor, que eso es imposible, pero hay un algo de esperanza, una persona conocida que te está contando algo de forma muy coherente y muy tranquila,
pues dije, no hay que tener miedo a contarlo. Entonces empecé a contarlo, digamos, en petit comité a los amigos, familiares que tenían duelo, o gente que tiene enfermedades, o gente que tiene mucho miedo y mucha aversión a la muerte. Y luego al final me salió la oportunidad, a través precisamente de mi terapeuta, de hacerlo en un canal de YouTube que se dedica a esto. Y con mucho miedo, pero lo hice y es la mejor decisión de mi vida, porque me la ha cambiado y me la ha transformado. Yo no sé si habría ayudado a alguien o no, pero lo que a mí la ayuda que a mí me ha llegado, el feedback que me ha llegado a las personas maravillosas que estoy conociendo, que me están ayudando en mi evolución, en mi desarrollo espiritual y humano, es increíble. Entonces, lo que sí puedo aconsejar a la gente que lo haya pasado y tenga ese sí o no, pues que sí, que lo cuenten, porque además la sociedad está muy predispuesta, quien más, quien menos tiene muchas experiencias, porque realmente las experiencias trascendentes están a la orden del día y se van a sorprender de la cantidad de familiares, amigos, compañeros de trabajo que se van a interesar, que lo van a agradecer y no te van a mirar como un bicho raro ni nadie. Lo contrario, me he quedado en ese sentido fascinado de la necesidad que tiene la gente de este tipo de este tipo de experiencias y además de personas cercanas mejor que mejor. Sí, tenemos necesidad de saber. Mm. Has contado una cosa muy interesante, creo que es importante. Como médico voy a hacer ahí un inciso, ¿no? Para darle el valor de lo que has contado, ¿no? Que es que en un momento determinado se para completamente el corazón a nivel eléctrico, con lo cual hay una parada, con lo cual todo el sistema está parado, no hay oxígeno que llegue al cerebro. Es imposible que aquello que tú estabas vivenciando pudiera ser un producto de tu imaginación, un delirio, una fantasía, puesto que las partes de tu cerebro que se encargan de eso, de la imaginería, están paradas durante unos segundos, más de 30 segundos, más de 3 4 segundos, ya sabes que todo el sistema está parado, está sin oxígeno, con lo cual no funciona absolutamente ninguna parte de tu cuerpo, ni de tus células, no hay latido, no hay tensión. Con lo cual esto es importante decirlo, porque hay mucha gente que piensa como tú, ¿no? Supongo pensaste con tu mente racional, esto cómo ha podido ser, esto me lo habré inventado, hay mucha gente que nos cuenta esto, ¿no? Pero en realidad es todo mucho más sencillo. Hay una conciencia que interactúa en ese momento y que se expande para poder eh, dar lugar a esa experiencia, para poder trascender lo que realmente somos, ¿no? Y vernos, ¿no? Realmente, ¿no? Quiénes somos, ¿no? En ese momento. Entonces, es importante porque la ciencia hasta ahora, Leo, ha negado sistemáticamente que eso pueda existir. Gracias a estudios de compañeros que están haciendo una labor maravillosa también, estamos todos a una intentando demostrar no solamente que el cerebro puede pararse, todo el sistema y la persona puede entrar en su conciencia y amplificarla y expandirla hasta sentir todo eso, y que tras ese fenómeno, que es el motivo de este proyecto científico, hay un cambio vital en la vida de una persona. Y te voy a hacer una pregunta a ese respecto, Leo, que yo creo que es importante. ¿Crees que, porque claro, le ocurre a unas personas y a otras no, ¿no? ¿Tú crees que ocurre porque la vida de una persona está en algún aspecto desviada, tiene que volver a conectar con su alma, con su conciencia? ¿Crees que es posible que en una ECM se produzca la conexión pura y dura con tu conciencia, con tu ser interno, y sea necesario esa expansión para poder verte, para poder comprender? Porque a lo mejor estabas un poco viviendo un poco fuera de lo que era tu propósito de vida, vamos a llamarlo así. Pues muy interesante, yo creo que sí. Y además hace poco, escuchando a una medium, Raquel Saz, es una persona muy interesante, muy interesante. Ella hablaba, lo cuento porque resoné muchísimo con eso que decía. Ella hablaba, porque claro, yo em, pensaba, realmente esto me ha pasado, soy un náufrago que ha llegado a esa isla
puede ser un naufragio. O realmente esto pertenece a un plan, o esto está planificado, porque si no, unas personas sí y otras personas no, en las mismas circunstancias. Entonces, muchas veces me planteaba eso, digo, en cualquier caso, pues da igual, yo doy testimonio, me ha servido a mí, si he sido un náufrago, pues bendito sea Dios. Y lo pongo siempre al servicio del conocimiento, porque como hay tanta gente investigando, pues que ellos hagan el mapa para ir a esa isla, ¿no? Todo como hacían los grandes exploradores que cogían el testimonio de marineros que se habían perdido, pues ya está. Pero escuchando a esta medium tan importante, ella hablaba que realmente las ECMs son puntos de salida. Son puntos de salida. O sea, ya esto al final no deja de ser una hipótesis, aunque ella lo cree realmente, pero bueno, yo no lo cuento tal y como yo lo vi, lo contó ella, y es que realmente tenemos un plan álmico, tenemos un plan, está todo bastante más planificado de lo que pensamos, y cuando un alma se está desviando efectivamente de su propósito, nos pueden poner esa opción del punto de salida, como la salida de una autopista, en la que tú decides si realmente te quedas o vuelves. Y tiene que ver efectivamente con el propósito de tu viaje, o los propósitos, porque los propósitos pueden ser muchos, Propósitos que pueden ser muchos. pueden ser muchísimos. ¿Cuál crees que fue el desajuste, según tu criterio, más importante, Leo, que sufriste cuando vuelves de la experiencia? El desajuste, O la desarmonía que tú sientes. a ver, yo desde niño siempre había sentido una sensación muy extraña aquí, muy extraña. Nunca, esto es que quiero comentarlo porque hay mucha gente que esta experiencia les cambia mejor son ateos o agnósticos. No, en mi caso no. Yo siempre he tenido una aceptación muy grande ante la muerte, además demostrada con personas y familiares muy cercanos. No es que no tuviera dolor, ojo, cuidado, pero sí aceptación. Y incluso esto que voy a decir puede sonar muy, muy extraño, pero incluso a veces de muy de niño o muy joven me daba hasta como cierta envidia, ¿eh? Cuando veía que gente se iba, decían, mira, como que se vuelven a casa, no se pensaba algo así, era como... Sí, em, entonces, cuando volví, luego vino una época como más dura, más ya de la última juventud, de la madurez, y ya pues te encajas, te metes. Como decía Santa Teresa, estás más en el mundo, en las cosas muy densas, ¿no? E intentas hacer una carrera y tener un nombre, y nunca he estado demasiado obsesionado con el dinero, pero bueno, tener el bienestar material para ti, para los tuyos, todo eso. Siempre he tenido mi parte espiritual relativamente cuidada y mis valores, todo eso, pero bueno, están muy aquí, ¿no? Entonces, cuando volví, el desajuste fue un poco como el de volver a la niñez, pero con mucha conciencia. O sea, que yo sentía de niño, que pasaba por las calles o me miraba mis manos y no sabía muy bien esto que era, pues ya lo sentí de una forma absolutamente bestial. Fue bestial. Pero nuevamente tienes que tener humildad y decir, bueno, pero si estoy aquí es porque tengo que estar aquí. Pero ese es el desajuste mayor, el tener la conciencia de que no pertenezco, pero tengo que estar. No sé si la sí, respuesta es esa es la... Y la consecuencia, el amor propio. Y la consecuencia, oye, el amor propio. No te dejes maltratar. No nos podemos dejar maltratar. No al maltrato de ningún tipo, porque somos seres divinos, somos seres hechos con una cantidad de amor que en cuanto conectas con él no lo dejas. No lo dejas, no dejas. eh, ¿no crees que, según lo que estás contando, ¿no? Según tus palabras, una ECM viene a recordarte que, que te has olvidado de quién eres, ¿no? Y es una manera abrupta, intensa. Yo siempre digo que, al hilo de lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? ¿Crees que las personas necesitaríamos pasar por una experiencia de este tipo y de revisión vital, ¿no? De la vida de uno, ¿no? Como para manifestar el ser auténtico que cada uno somos. ¿Realmente crees que esto es necesario? Porque yo hablo mucho de que realmente una CM es necesaria, no siempre. Hay situaciones, si aprovecháramos esas situaciones que nos pasan, que nos ocurren a todos, esos momentos de noches oscuras del alma, Mm, que nos son reveladas para que podamos interiorizarla y preguntarnos esta pregunta que yo te estoy haciendo. mm. ¿Necesitaríamos algo, un disruptor que provocara, como una FM, que provocara realmente ver esa manifestación?
que somos. Sí, claro que sí. Mira, precisamente mi ECM y mi enfermedad de corazón, claro, yo lo cuento así y parece como que algo, ¿no? Está precisamente enmarcada en una noche oscura del alma. O sea, realmente yo había tocado fondo en muchos aspectos. Luego Eh, le sí, es verdad que tu propósito de alma estaba desviado, o sea, realmente lo que te he preguntado antes, ¿no? mm, Como que sí, quizás es la manera en que sí, nos hacen salir para poder volver a conectar, ¿no? absolutamente. Es que aquí ¿No? claro, se pueden conectar con muchas cosas. Yo estaba en esa noche oscura del alma, y la enfermedad viene realmente. La enfermedad seguramente me la pido yo, la enfermedad, sabes que cualquier enfermedad yo lo tengo muy claro ya. Te está avisando de algo, pero es algo a nivel emocional, a nivel álmico. Entonces, por no disolverme en la pregunta, em, lo que es necesario, lo que yo le digo a todo el mundo, lo que sí puedo realmente aconsejar a todo el que nos vea, es que se viva, por favor, con trascendencia. Yo creo que esto es muy perfecto todo esto. Quien necesita tener una ECM la tiene, quien no la necesita no la tiene, pero porque hay una perfección en todo, nada es porque sí, pero que se viva con trascendencia, por favor. Trascendencia. Tienes que practicar una religión, tienes que hacer meditación 25 horas al día. Cada uno, no digo eso, cada uno lo que le sirva. La trascendencia puede estar en la naturaleza, en la literatura, en la filosofía, en una religión, porque no hay una cosa válida. Eso es otra cosa que también tengo claro. No, los cristianos es lo válido, el budismo es lo válido, no. Cualquier cosa que te sirva de vivir con trascendencia, que somos seres trascendentes. Y que los problemas, eso sí es una cuestión que yo ya lo tengo muy claro y también lo transmito en lo que puedo. Pero claro, también depende del momento, porque hay gente que está en un problema muy gordo y no lo puede comprender. Los problemas, las noches oscuras del alma, están ahí para que crezcamos. Entonces, cuando hay una cierta evolución en este sentido, sí que es verdad que el problema se abraza con bendición. Y esto es muy raro de escuchar para la gente, pero mucha gente, muchas veces dice a la gente, no es que tengo este problema, no, a ti has sido bendecida con ese problema. Míralo bien, porque ese problema te puede llevar a una resurrección y a una cosa mucho mejor. Míralo bien. No somos castigados con problemas. Nadie quiere castigarnos aquí. No existe el castigo. Escucha bien por qué ese problema te está dando la clave que necesitas para resurgir, para resucitar, como el ave fénix. Entonces, en ese sentido, sí que es necesaria una ECM. Hombre, la ECM también está físicamente, normalmente, en una situación muy comprometida y yo de eso no se lo deseo a nadie. Creo que hay una perfección, pero la trascendencia sí hay que buscarla en lo que sea, en una canción, en el amor de tu familia, en los amigos, en los libros, en la filosofía, en lo que sea, pero vivir con trascendencia, en el deporte, en lo que sea. Eso sí que lo tengo claro. Y una ECM, también decimos aquí que no es una situación bucólica, Mm, ideal, no, romántica, no lo es. Una no. ECM, un Mm, gran choque a sí, nivel de todos los cuerpos que tenemos, el mental, el emocional y sobre todo el campo energético. Ahí hay un choque que afecta al campo físico y cuando uno vuelve y regresa, hay muchas personas que han tenido que volver a comenzar a comer, a hablar, a caminar. mm, No es fácil. De ahí la pregunta, ¿no? De que necesitamos una ECM realmente o realmente cualquier situación que nos ponga en esa salida, ¿no? De que ya o sales o te ahogas, ¿no? mm. En ese momento, quizás lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay que hacer una reflexión, hay que intentar estar conscientes para poder aprender de lo que nos está pasando. Porque una CM, a la gente que os ocurre, pues es algo, pues eso, espontáneo, inmediato y que tiene una trascendencia y que no siempre es la felicidad. No, es duro. La rehabilitación, ¿no? Después lleváis mucho tiempo hasta que os integráis y como tú bien dices, puede ser que la persona se haya desviado de su camino, ¿no? Y necesite volver a reencontrarse, ¿no? Con su alma, ¿no? Y volver a conectar. ¿Piensas, Leo, que cuando a una persona le ocurre todo esto, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? Que son los proyectos de la ECM, ¿crees que debería de existir un espacio seguro, ¿no? Un entorno confortable, seguro, donde
poder tratar todo esto y compartirlo de forma positiva, estas experiencias, ¿qué tipo de entorno crees que sería el adecuado o ámbito profesional? No lo sé. ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? Porque, sabes, supongo que hay muchas personas que han tardado años en contar esto, muchos años, porque no han encontrado de qué manera, con quién. Pues sería, la verdad es que sería fantástico que hubiera un servicio. Yo creo que, fíjate, que el entorno ideal sería en un entorno de conocimiento, o sea, en los propios hospitales o en las propias universidades. Porque al final, yo insisto mucho en esto, al final todo esto es conocimiento. O sea, creo que la gran frontera del conocimiento del siglo XXI, de los siglos venideros, no es ni el espacio ni el fondo del mar, es esto. Nos están dando tortas en la cara. O sea, realmente que el ser humano llegue a tener certezas, porque evidencia hay ya muchas, hay muchísimas, de que realmente lo que muere, lo que se entierra es el cuerpo, una obsolescencia física. Pero somos mucho más. Y para eso tenemos la física cuántica y tantísimas otras cosas. Entonces, lo ideal sería, en un mundo utópico, que realmente se hubiera llegado a esa conclusión o estar cerca y que en los propios hospitales o en los propios entornos sanitarios o incluso organismos cercanos como universidades, tuviéramos un sitio, bueno, pues algún tipo de lugar donde la gente que le ocurre pudiera contarlo, por un lado reconfortarse, por otro lado aprender ellos mismos de la experiencia y aportar. Y aportar, porque realmente es como tú has dicho, un mensaje que venimos a dar o que se tiene que dar. Entonces, en el ámbito sanitario sería absolutamente lo suyo. Igual bueno, y yo sé que hay muchos profesionales que están y estáis tratando que la muerte sea vista de otra manera y, y que es un proceso, al final, un proceso natural y un proceso perfecto. O sea, no hay es que es así. Pero sí, sí que me hubiera gustado y creo que el ámbito sanitario hubiera sido que tú mismo allí, cuando despiertas, puedas decirle a una enfermera, mira, ha pasado esto, espérate, que te voy a llevar a que hables con el doctor tal o la doctora tal. Y que te escuchen y que tomen nota y que se haga un registro y que tú a su vez, pues puedas decir, ah, pues mira, estuve allí. Sí, porque como dices, es conocimiento, Es es conocimiento. sabiduría, todo lo es. Leo, ha sido un placer conversar contigo, que nos cuentes tu experiencia, me ha encantado. Pones puntos en cosas súper importantes a día de hoy, ¿no? De cómo vivimos y cómo es la vida, ¿no? Pones un punto de parada, de reflexión, de introspección, para que podamos darnos cuenta, ¿no? De que nadie está luchando contra nadie, que realmente es un espejismo y que todos estamos unidos por el mismo punto de luz y que unos brillamos porque damos brillo al otro y el otro brilla porque nos da brillo a nosotros. Y esa sería, creo, mm, eh, el colofón, ¿no? de lo que es realmente la vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Leo, muchas personas me cuentan que vienen con algún tipo de habilidad que antes no tenían o si tenían una habilidad la han desarrollado mucho. Otras me dicen que solo por un tiempo y que luego pues aquello desapareció. ¿Cuál me dirías que es la tuya? Ay. Em, yo de niño y de joven tenía la capacidad y cociente de sentir muchos planos sutiles, muchas cosas que están a nuestro alrededor y que no se ven, pero están ahí. Y a partir de los 14 años, aquello, de alguna forma inconscientemente lo apagué y a raíz, más o menos en esa noche oscura del alma, pero sobre todo a raíz de la FM, se ha vuelto todo, incluso a veces, incluso se me va un poquito de las manos. Entonces, y de hecho ahora pues estoy en eso, haciendo formaciones y trabajando con gente que me enseña a controlarlo. Entonces, esa capacidad de sentir los planos sutiles y lo que tenemos alrededor, pues sí que ha venido en ese entorno del ACM. Es algo que tenía, pero que ahora está en todo su esplendor. Mm, Que será interesante que, mm.
que lo hagas evolucionar, ¿no? Porque forma Sí, parte de ti, forma parte de ese sí. universo Es- y, energético. y del Claro. y del conocimiento también, porque todo esto al final, esto es conocimiento humano y algún día se estudiará en las facultades, estoy seguro. Ujú. Leo, como te he Bueno, dicho, un placer, me ha encantado conversar contigo y que nos contaras esa experiencia tan bonita y con esos cambios vitales tan lindos, tan coherentes y tan satisfactorios para ti, para la evolución tuya y la de los demás y de la gente exacto. que va a escuchar, ¿no? Esta Ujú. entrevista. Muchas gracias, te Muchas mando gracias a vosotros. un enorme. Un abrazo enorme. Adiós. Adiós.